El domingo en el pueblo fronterizo de Oak Creek no era simplemente un día de la semana, era un escenario teatral cuidadosamente construido donde la moralidad se exhibía como una joya barata bajo el sol del mediodía. La lluvia de la noche anterior había sido torrencial, implacable, convirtiendo la calle principal, que no era más que una cicatriz de tierra apisonada entre dos hileras de edificios de madera, en un pantano de barro negro, pegajoso y traicionero. Sin embargo, el cielo se había despejado justo a tiempo para la salida del servicio religioso, permitiendo que un sol brillante y crítico iluminara cada detalle de la escena. Las puertas de la iglesia de madera blanca se abrieron de par en par, liberando una marea de feligreses vestidos con sus mejores galas. Hombres con trajes negros de paño rígido que olían a naftalina y tabaco, y mujeres con vestidos de domingo de un blanco inmaculado, almidonados hasta la rigidez, con sombreros adornados con flores de seda que desafiaban la realidad polvorienta del oeste. La atmósfera estaba cargada de una superioridad moral casi tangible. El aire olía a agua de rosas, a Biblias viejas y a la satisfacción autocomplaciente de quienes creen haber cumplido con Dios por el simple hecho de calentar un banco durante 2 horas. Caminaban por las aceras de madera elevadas, levantando las faldas con gestos exagerados de disgusto ante el barro de la calle, cuidando que ni una gota de la realidad sucia tocara sus dobladillos de encaje. En 1960, medio de este desfile de decencia, caminando por el borde de la calle, porque sabía que no era bienvenida en la acera, iba Magdalena. A sus 24 años, Magdalena poseía una belleza melancólica y resistente, como una flor silvestre que insiste en crecer entre las grietas de una roca árida. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple y funcional, y su vestido, aunque limpio y remendado con esmero infinito, estaba descolorido por los lavados constantes y manchado en el dobladillo por el barro inevitable de su camino. Magdalena llevaba en sus manos una pequeña botella de vidrio vacía y unas pocas monedas de cobre, el fruto de días de fregar ropa ajena hasta que sus nudillos sangraban. No iba a comprar nada para ella. El niño de su vecina, una viuda pobre que vivía en las afueras, ardía en fiebre, y esas monedas eran la diferencia entre la vida y la muerte. Magdalena caminaba con la cabeza gacha, los hombros encogidos en una postura permanente de disculpa por existir. Conocía su lugar en Oak Creek. Sabía que para ellos, ella no era la lavandera honesta que intentaba sobrevivir. Era la chica del salón, la huérfana que, años atrás, había tenido que servir bebidas y sonrisas forzadas a hombres borrachos para no morir de hambre. Aunque había dejado esa vida hacía 2 años, el pueblo tenía una memoria de elefante para los pecados ajenos y una memoria de pez para los propios. Sentía las miradas clavarse en su espalda como aguijones. Escuchaba los susurros sibilantes de las matronas que se tapaban la boca con abanicos. La vergüenza era su segunda piel, una capa invisible de plomo que la aplastaba contra el suelo. Su destino era la tienda general, donde también se vendían medicinas. Pero para llegar allí, tenía que pasar frente al grupo de damas más influyentes del pueblo, que se habían detenido a charlar justo en la entrada del establecimiento, bloqueando el paso como guardianas de un cielo exclusivo. En el centro del grupo estaba la señora Gable, la esposa del alcalde. Era una mujer de 50 años, con un rostro que podría haber sido agradable si no estuviera permanentemente fruncido en una expresión de juicio agrio. Llevaba un vestido de seda gris perla que costaba más de lo que Magdalena ganaría en 10 vidas, y sostenía una Biblia con tapas de cuero dorado como si fuera un arma. La señora Gable odiaba a Magdalena con una pasión que iba más allá de la moralidad. Era un odio personal, nacido del conocimiento secreto de que su propio esposo
el respetable alcalde, había sido uno de los clientes más asiduos del salón donde Magdalena trabajaba. Destruir a la chica era su forma de purgar su propio matrimonio. Magdalena intentó rodear el grupo, bajando a la calle para no molestar. Pero la señora Gable se movió con una rapidez viperina, colocándose justo en el borde de la acera, bloqueando el acceso a la escalera de la tienda. «¿A dónde crees que vas con tanta prisa, criatura?», preguntó la señora Gable, su voz alta y clara, diseñada para atraer la atención de todos los presentes. Magdalena se detuvo, con el barro cubriendo sus botas gastadas. Apretó la botella contra su pecho. «Por favor, señora Gable», susurró sin atreverse a levantar la vista. «Solo necesito medicina. El niño de la señora Miller está muy enfermo». «¿Medicina?», repitió la esposa del alcalde, soltando una risa seca y cruel que fue coreada por sus amigas. «¿Y con qué piensas pagarla? ¿Con el dinero sucio de tus pecados pasados? Es dinero de lavar ropa, señora», defendió Magdalena débilmente. «Trabajo honradamente». «Una mancha de vino no se quita de la seda por mucho que la frotes», sentenció la señora Gable, disfrutando de su audiencia. La multitud de feligreses se había detenido a mirar, formando un semicírculo de rostros expectantes. Nadie intervino. El espectáculo de la humillación pública era el entretenimiento favorito de Oak Creek. «No queremos tu dinero aquí. Contamina el comercio de la gente decente. Vete». «Pero el niño», intentó suplicar Magdalena, dando un paso hacia la escalera, impulsada por la desesperación de la fiebre ajena. Fue un error. La señora Gable, indignada por la audacia de la mujer caída de acercarse a su espacio personal, extendió su mano enguantada en encaje blanco. No fue un empujón suave, fue un golpe seco y decidido en el hombro de Magdalena, aprovechando que la chica estaba en equilibrio precario sobre el barro resbaladizo. Magdalena perdió el pie. Sus brazos se agitaron, inútilmente buscando apoyo que no existía. Cayó pesadamente hacia atrás, sus rodillas golpeando la tierra negra y húmeda con un sonido sordo. El barro salpicó su vestido, su cara y sus manos. La botella de medicina salió volando y se rompió contra una piedra, los fragmentos de vidrio brillando como diamantes rotos en el fango. Las monedas de cobre se hundieron y desaparecieron en la suciedad. La multitud estalló en risas. No eran risas nerviosas, eran carcajadas abiertas, crueles. Ver a la pecadora revolcada en el lodo confirmaba su visión del mundo. Ella pertenecía allí, abajo, en la inmundicia, mientras ellos estaban arriba, limpios y salvados. Magdalena se quedó de rodillas, aturdida por el impacto y el dolor de la humillación. El barro frío se filtraba a través de su ropa, pero el frío en su corazón era peor. Quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera y la tragara. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con la suciedad en sus mejillas. Gable miró hacia abajo desde su pedestal de madera con una sonrisa de triunfo absoluto. Se inclinó ligeramente, acumuló saliva en su boca y con un gesto de desprecio supremo escupió. El esputo aterrizó en el cabello oscuro de Magdalena. «¡Mujer caída!», gritó la señora Gable, su voz resonando en la calle silenciosa tras las risas. «Mírate, ahí es donde perteneces, en el barro, con los cerdos. No te atrevas a levantar la vista hacia nosotros nunca más». Magdalena cerró los ojos, aceptando la sentencia. El peso del odio colectivo era físico. Sentía que realmente no valía nada, que su intento de redención era una broma. Estaba sola en el universo, cubierta de barro y desprecio. La crueldad de esta escena es insoportable. Magdalena está siendo destruida no por sus acciones, sino por la hipocresía de quienes deberían tener compasión. ¿Alguna vez has visto una injusticia tan grande y has deseado poder entrar en la historia para detenerla? Si sientes la rabia por lo que le están haciendo,
¿Y quieres ver si alguien tiene el valor de romper este círculo de odio? Suscríbete ahora mismo al canal y dale un like a este video. Tu apoyo nos ayuda a traer justicia a estas historias. Comenta abajo, ¿qué le dirías a la señora Gable si estuvieras allí? Ahora mira hacia el poste de la esquina, porque alguien ha estado observando. Pero Magdalena no estaba tan sola como creía. A unos metros de distancia, apoyado casualmente contra un poste de amarre, invisible para la multitud cegada por su propia arrogancia, había una figura que no pertenecía a su mundo. Chayton, un guerrero apache que había bajado de las montañas para negociar, se despegó de la madera. Su rostro era impasible, pero sus ojos ardían con un fuego frío y antiguo. Había visto suficiente. El desprecio de la señora Gable quedó flotando en el aire húmedo de la tarde, una sentencia venenosa que parecía haber congelado el tiempo. Magdalena seguía de rodillas, con la cabeza baja, las manos hundidas en el fango frío, aceptando su destrucción social como un hecho consumado. La multitud, satisfecha con el espectáculo, comenzaba a moverse ligeramente, preparándose para dispersarse, convencidos de que el orden natural de las cosas, los santos arriba, los pecadores abajo, había sido restaurado. Pero el movimiento se detuvo de golpe. Una nueva presencia, pesada y cargada de una electricidad estática diferente a la de la tormenta, invadió la escena. Chayton se despegó del poste de madera donde había estado, observando. No corrió ni gritó, simplemente caminó. Sus pasos, calzados en mocasines de piel de ciervo silenciosos, no hacían ruido sobre la madera de la acera, pero la autoridad que emanaba de su figura hizo que las cabezas se giraran instintivamente. Era un guerrero apache en la plenitud de su fuerza, vestido no con las ropas civilizadas del pueblo, sino con la dignidad de su propia cultura. Polainas de cuero con flecos, una camisa de algodón crudo y una banda roja en la frente que sujetaba su cabello negro y largo. Llevaba un cuchillo de caza en el cinto, pero su arma más peligrosa en ese momento era su mirada. Sus ojos, oscuros y penetrantes como el obsidiana, barrieron a la multitud con un desprecio tan absoluto que los hombres bajaron la vista y las mujeres dejaron de abanicarse. El guerrero llegó al borde de la acera, justo donde la señora Gable se erguía triunfante. Sin dudarlo un segundo, Chayton bajó a la calle. Sus botas de piel inmaculada se hundieron en el barro negro y, pestilente, no le importó. Avanzó a través de la suciedad con la misma majestad con la que caminaría sobre una alfombra ceremonial, ignorando las manchas que salpicaban sus piernas. Cruzó la distancia que lo separaba de Magdalena y se detuvo frente a ella, interponiendo su cuerpo ancho y sólido entre la mujer caída y la multitud que la juzgaba, rompiendo la línea de visión del odio. Magdalena vio las botas frente a ella. Reconoció el trabajo de cuentas apache. El miedo la paralizó. Pensó que venía a unirse a la burla, o peor, a echarla del camino por estorbar. Se encogió aún más, haciéndose pequeña. Pero entonces una mano apareció en su campo de visión. Una mano grande, de piel bronceada y dedos fuertes, con la palma abierta hacia arriba. «Levántate», dijo Chayton. Su voz no fue un grito, fue un retumbo bajo, tranquilo, como el sonido de la tierra moviéndose. Habló en el idioma de los blancos, pero con una cadencia que hacía que las palabras sonaran más pesadas, más verdaderas. Magdalena levantó la vista, aturdida, con el barro goteando de su barbilla, miró la mano limpia, luego miró sus propias manos cubiertas de inmundicia. Negó con la cabeza frenéticamente. «No», susurró, con la voz quebrada. «No me toques. Te ensuciaré. Estoy sucia». «El barro es solo tierra mojada», respondió Chayton, sin retirar la mano. «No mancha lo que eres. Levántate». Ante la insistencia en sus ojos, Magdalena sintió una chispa de algo que creía muerto. Esperanza.
Tímidamente, levantó su mano temblorosa y embarrada y la colocó sobre la palma del guerrero. Chayton cerró sus dedos alrededor de los de ella con firmeza, sin mostrar ni un rastro de asco por la suciedad. Con un tirón suave pero inexorable, la puso de pie, sacándola de su prisión de rodillas. La multitud contuvo el aliento. Ver a un salvaje tocando a una mujer blanca, incluso a una caída, era un tabú visual que los escandalizaba. La señora Gable abrió la boca para protestar, pero la mirada de Chayton la silenció antes de que pudiera emitir un sonido. Chayton no soltó la mano de Magdalena, la mantuvo sujeta, ofreciéndole equilibrio mientras ella se tambaleaba, mareada por la vergüenza y la sorpresa. Él se giró y comenzó a caminar, llevándola con él no hacia la salida del pueblo, sino hacia el poste donde estaba atado su caballo. El caballo de guerra de Chayton era una bestia magnífica y temible, un semental Appaloosa de pecho ancho y ojos inteligentes, entrenado para la batalla, que resoplaba y golpeaba el suelo al ver acercarse a los extraños. La gente del pueblo solía apartarse cuando veían a ese animal. Chayton se detuvo junto a la montura y soltó la mano de Magdalena solo por un segundo. Magdalena pensó que él iba a montar e irse, pero Chayton hizo algo impensable. Se agachó junto al estribo, entrelazó los dedos de ambas manos, formando una copa, un estribo humano, y miró a Magdalena. «Sube», le ordenó suavemente. «¿Qué?», balbuceó ella, mirando la altura del caballo. «Mi vestido está sucio. Voy a manchar tu silla». «Sube», repitió él, con una intensidad que no admitía discusión. «El suelo no es lugar para ti hoy». Magdalena, moviéndose como en un sueño febril, colocó su bota embarrada en las manos del guerrero. Chayton usó su fuerza impresionante para impulsarla hacia arriba. Con un movimiento grácil, Magdalena se encontró sentada ahorcajada sobre la silla de montar, elevada 1,5 metros por encima del suelo, por encima del barro, y lo más importante, por encima de las cabezas de la multitud. Desde esa altura, la perspectiva cambió radicalmente. Ya no tenía que mirar hacia arriba a sus opresores. Ahora ellos tenían que mirar hacia arriba para verla a ella. Se sintió mareada, no por la altura, sino por la restitución repentina de una dignidad que le habían robado hacía años. Chayton no montó, se quedó de pie junto al caballo, con el barro cubriendo sus mocasines. Notó que el dobladillo del vestido de Magdalena estaba apelmazado de fango, pesado. Con un gesto de reverencia lenta y deliberada, sacó un pañuelo de su propio cinto y comenzó a limpiar el borde de la falda de ella. No lo hizo con prisa. Lo hizo con la atención de un sirviente real atendiendo a una reina, ignorando los susurros escandalizados de las damas del pueblo. Cuando terminó, Chayton se giró lentamente hacia la señora Gable y su séquito. Se paró con los pies separados, una muralla entre la mujer en el caballo y el mundo que la odiaba. Su voz se elevó, clara y cortante, llenando la calle principal. «Miráis el barro en su vestido y os reís», dijo Chayton, señalando a Magdalena, que ahora parecía una estatua de tristeza noble sobre la bestia de guerra. «Pero el barro se lava con agua. Mañana su vestido estará limpio». Chayton clavó sus ojos negros en los de la señora Gable, desnudando su alma hipócrita frente a todos. «Pero la mancha en vuestras almas podridas, el veneno que escupís sobre los débiles para sentiros fuertes, eso no se lava. Eso es para siempre. Vosotros sois los que estáis sucios hoy». El silencio que siguió fue absoluto. La señora Gable se puso roja de furia, boqueando como un pez fuera del agua. Nadie se había atrevido nunca a hablarle así, y mucho menos un indio en su propio pueblo. La verdad de las palabras de Chayton golpeó a la multitud y muchos bajaron la cabeza, avergonzados. Pero la vergüenza en las personas orgullosas rápidamente se convierte en ira.
La puerta de la oficina del alcalde se abrió de golpe. El señor Gable, un hombre bajo y rubicundo que había estado observando desde la ventana, salió furioso a la acera, seguido por el sheriff del pueblo, un hombre grande con una estrella de lata y una mano siempre cerca de su revólver. El alcalde no podía permitir que su esposa fuera humillada públicamente por un salvaje que, además, estaba elevando a la ramera del pueblo a una posición de honor. ¡Suficiente!, gritó el alcalde, bajando los escalones, su cara contorsionada por la indignación. «Sheriff, arreste a ese indio. Está causando disturbios. Está insultando a las damas decentes de Oak Creek». El sheriff avanzó, desenganchando la correa de cuero que sujetaba su arma. «Bájate de ese caballo, muchacho», ordenó, señalando a Chayton. «Y baja a la chica. Ella viene con nosotros por vagancia y escándalo público». La multitud, envalentonada por la autoridad, comenzó a cerrarse alrededor de Chayton y el caballo. Murmullos de «bájenla, ¿quién se cree que es?» y «denle una lección al salvaje» comenzaron a circular. El círculo se estrechó. Magdalena, desde su altura, sintió que el pánico regresaba. «Chayton», susurró, mirando las manos que se estiraban para agarrar las riendas y sus piernas. «Por favor, déjame bajar. Te van a matar. No vale la pena». Chayton no la miró. Su atención estaba en el sheriff y en los 3 hombres que se acercaban con intenciones violentas. Su mano derecha se movió lentamente hacia el mango de su cuchillo. No había miedo en su postura, solo una calma letal. «Nadie la toca», advirtió Chayton, su voz bajando a un gruñido peligroso. «Ella no baja, y yo no me rindo». La tensión se rompió cuando uno de los hombres del pueblo intentó agarrar la pierna de Magdalena para tirarla de la silla. Chayton se movió como un rayo, interceptando el brazo del hombre y torciéndolo hasta que crujió. El caos estalló. La tensión en la calle principal de Oak Creek dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad cinética y violenta en cuestión de segundos. El sheriff, un hombre acostumbrado a que su placa de lata le diera inmunidad contra las consecuencias de sus actos, cometió el error fatal de subestimar al guerrero que tenía enfrente. Creyó que el miedo a la ley del hombre blanco haría que el apache se encogiera. Con un movimiento brusco y autoritario, el sheriff extendió su mano carnosa para agarrar las riendas de cuero trenzado del caballo de guerra, con la intención de jalar a la bestia y derribar a Magdalena al barro por la fuerza. «¡Bájate de ahí, ramera!», gruñó, mientras los 3 hombres del pueblo se cerraban por los flancos, listos para arrastrar a Chayton al suelo y darle la lección que creían que merecía. Pero Chayton no se movió con el miedo de una presa, se movió con la precisión letal de una serpiente de cascabel. En el instante en que los dedos del sheriff rozaron el cuero de la brida, la mano derecha de Chayton se desenfocó. No sacó su cuchillo para buscar carne humana. Eso habría desatado una guerra india que no deseaba, sino para desatar el caos. La hoja de acero brilló bajo el sol de la tarde como un relámpago plateado. Con un movimiento quirúrgico, Chayton no atacó al hombre. Atacó la silla de montar del caballo del sheriff, que estaba atado justo al lado, bloqueando parcialmente la ruta de escape. ¡Sa-as! El cuchillo cortó la cincha maestra de la silla del sheriff con un sonido seco de cuero desgarrándose bajo tensión. El caballo del sheriff, sintiendo que la silla se deslizaba repentinamente hacia un lado con todo el peso de las alforjas y el rifle enfundado, se asustó. El animal relinchó y dio una coz violenta, girando sobre sí mismo. La silla cayó pesadamente al barro, golpeando las piernas del sheriff y haciéndolo tropezar. El caballo, liberado y en pánico, corrió directamente hacia la multitud de feligreses, dispersando a las damas de blanco que gritaban histéricas mientras trataban de salvar sus vestidos del fango volador. El caos fue instantáneo y absoluto.
Aprovechando la confusión, Chayton se giró hacia Magdalena. Ella estaba aferrada al pomo de la silla, con los ojos desorbitados por el terror de la violencia que estallaba a su alrededor. Chayton la miró por una fracción de segundo, y en esa mirada no había duda, solo una orden urgente y protectora. ¡Corre!, le gritó Chayton, su voz cortando el ruido de la multitud. ¡No mires atrás! ¡Ve al bosque! Sin darle tiempo a dudar, Chayton levantó su mano abierta y golpeó con fuerza la grupa de su propio caballo, gritando una orden en su lengua materna que el animal conocía bien: la orden de cargar. El semental Appaloosa, entrenado para atravesar líneas de fuego, no dudó. Salió disparado hacia adelante como una flecha liberada del arco, sus cascos golpeando el barro con una fuerza atronadora, lanzando terrones de tierra negra al aire. Magdalena se aferró a las crines, sintiendo el viento en su cara, mientras el caballo rompía el cerco de la gente, obligando al alcalde y a sus hombres a lanzarse a los lados para no ser pisoteados. En segundos, ella era una mancha veloz, galopando hacia la salida del pueblo, lejos del odio, lejos de la vergüenza. Pero Chayton no corrió tras ella. El guerrero se plantó en medio de la calle, con las piernas separadas y las rodillas ligeramente flexionadas, convirtiendo su propio cuerpo en una barricada viva. Sabía que si los hombres montaban sus caballos, alcanzarían a Magdalena antes de que llegara a los árboles. Tenía que comprarle tiempo. Tenía que ser el dique que contuviera la marea de rabia. El sheriff, recuperándose de su tropiezo, se levantó con el rostro rojo de ira y barro. ¡A por él!, aulló, señalando a Chayton. «No dejen que escape. Mátenlo si es necesario». 3 hombres grandes, el herrero del pueblo y 2 ganaderos corpulentos, se lanzaron sobre Chayton al mismo tiempo, convencidos de que la superioridad numérica aplastaría al salvaje rápidamente. Se equivocaban. La pelea que siguió fue brutal, visceral y primitiva. Chayton envainó su cuchillo. No quería darles la excusa de que era un asesino armado. Pelearía con sus manos, con la tierra y con su espíritu. El primer hombre, el herrero, lanzó un puñetazo torpe y pesado dirigido a la cabeza de Chayton. El guerrero no bloqueó. Fluyó alrededor del golpe como agua. Se agachó, esquivando el puño, y condujo su propio hombro contra el estómago del hombre con la fuerza de un ariete. El herrero soltó todo el aire de sus pulmones en un sonido agónico y cayó de rodillas en el barro, incapacitado, pero los otros 2 estaban sobre él. Uno agarró a Chayton por detrás, intentando inmovilizar sus brazos en un abrazo de oso, mientras el sheriff avanzaba con la culata de su revólver levantada para romperle el cráneo. Chayton sintió los brazos cerrándose alrededor de su pecho. En lugar de luchar contra la fuerza, se dejó caer hacia atrás, usando el peso de su atacante contra él, y al mismo tiempo levantó ambas piernas y pateó con una fuerza explosiva el pecho del sheriff que se acercaba. El sheriff salió volando hacia atrás, aterrizando de espaldas en un charco profundo de agua sucia, su traje decente, arruinado para siempre. El hombre que sujetaba a Chayton perdió el equilibrio y cayó debajo del guerrero. Chayton rodó, liberándose, y se puso de pie en un movimiento fluido, cubierto de barro pero con la mirada ardiendo. La multitud observaba horrorizada. No estaban viendo una ejecución, estaban viendo a un solo hombre desmantelar el orgullo de su pueblo. ¡Disparen!, gritó la señora Gable desde la acera, su rostro contorsionado por el odio puro. ¡Disparadle como a un perro! El sheriff, humillado y mojado, buscó su arma en el fango. Chayton vio el movimiento. Sabía que el tiempo de los puños había terminado. El plomo estaba a punto de volar. Miró hacia la salida del pueblo. Magdalena ya había desaparecido en la curva del camino hacia el bosque. Estaba a salvo. Un cuarto hombre intentó atacar a Chayton con un tablón de madera arrancado de una cerca. Chayton recibió el golpe en su antebrazo izquierdo.
Un crujido seco anunció un hueso astillado o un hematoma severo, pero no gritó. Usó el dolor como combustible. Arrancó el tablón de las manos del hombre y lo usó para barrerle las piernas, enviándolo al suelo junto a los demás. Allí estaba Chayton, solo, respirando agitadamente, rodeado de 4 hombres gimiendo en el barro. Su labio estaba partido y sangraba, y su brazo izquierdo colgaba con dolor, pero seguía de pie. Los hombres civilizados, los que habían escupido a Magdalena, estaban ahora revolcándose en la misma suciedad a la que la habían condenado a ella. La justicia poética estaba escrita en el fango de la calle principal. «¡Sois vosotros los que pertenecéis al suelo!», rugió Chayton, su voz potente resonando sobre los gemidos de los caídos. «¡Porque vuestro espíritu no sabe volar!». El sheriff finalmente encontró su revólver y lo levantó con manos temblorosas, amartillándolo. «¡Te voy a matar, maldito!». «¡Indio!», gritó, con el dedo apretándose en el gatillo. Chayton no esperó. Sabía que su misión había terminado. Con una agilidad sorprendente para un hombre herido, giró sobre sus talones y corrió. No corrió como un cobarde, sino como un ciervo que conoce el terreno. Saltó sobre un abrevadero, zigzagueó entre 2 carros estacionados para evitar la línea de tiro y se lanzó hacia un callejón estrecho entre la iglesia y la tienda general. ¡Bang! El disparo del sheriff sonó, pero la bala solo mordió la madera de la esquina del edificio donde Chayton acababa de desaparecer. «¡Tras él!», gritó el alcalde. «¡Que no llegue a los caballos!». Pero Chayton no necesitaba un caballo. Necesitaba el bosque. Corrió a través de los patios traseros, saltando cercas, sus pulmones ardiendo, su cuerpo magullado protestando con cada paso. Conocía el camino hacia donde había enviado a Magdalena. La turba intentó seguirlo, pero sus botas pesadas y sus cuerpos blandos no eran rival para la resistencia del guerrero. En cuestión de minutos, Chayton cruzó la línea de árboles, dejando atrás los gritos de la civilización y entrando en el santuario silencioso de la naturaleza. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyado en un roble, escupiendo sangre al suelo. Miró hacia atrás, hacia el pueblo. Había dejado un rastro de caos y hombres heridos, pero había salvado algo más importante que su propia seguridad. Había salvado la dignidad de una mujer. Con una mueca de dolor, se sujetó el brazo, herido, y comenzó a trotar hacia el punto de encuentro, donde esperaba encontrar a su reina. ¡Qué escena tan intensa! Chayton acaba de enfrentarse a medio pueblo él solo para proteger a Magdalena, dejando a los hipócritas revolcándose en su propio barro. Eso es lo que yo llamo un verdadero héroe. ¿Crees que el sheriff intentará perseguirlos hasta el territorio indio, o su cobardía lo detendrá? Si estás emocionado viendo cómo Chayton puso a cada uno en su lugar, dale un me gusta gigante ahora mismo y suscríbete para ver el emotivo reencuentro en el bosque y el final de esta historia de honor. El sol de la tarde comenzaba a descender hacia el horizonte, filtrando sus rayos dorados a través de las copas densas de los robles y pinos que marcaban el límite entre la civilización de Oak Creek y el territorio salvaje. El bosque estaba en calma, una catedral de sombras verdes y silencio que contrastaba violentamente con el ruido y la furia que habían quedado atrás en la calle principal. En un pequeño claro, oculto de la vista del camino pero lo suficientemente cerca para vigilar, el magnífico caballo Appaloosa de Chayton estaba quieto, resoplando suavemente, su pecho ancho subiendo y bajando tras el galope frenético. Magdalena había desmontado pero no se había alejado. Estaba de pie junto al animal, con una mano aferrada a las crines ásperas y la otra presionada contra su propio pecho, tratando de calmar el latido desbocado de su corazón. Sus ojos escaneaban la línea de árboles con una ansiedad devoradora, temiendo ver aparecer al sheriff y su turba en lugar del hombre que le había salvado la vida. Cada crujido de una rama seca la hacía saltar.
Cada graznido de un cuervo sonaba como un grito de advertencia. Magdalena miró su vestido, aún manchado de barro seco, y sintió una oleada de culpa. Había dejado atrás a Chayton. Él se había quedado para luchar contra 4 hombres, desarmado, solo para que ella pudiera escapar. La imagen del guerrero parado en medio de la calle, como una roca contra la marea, se repetía en su mente. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que todos dicen que no vale nada? Entonces, el sonido de pasos rompió su vigilia. No eran pasos pesados de botas de montar, ni el ruido desordenado de una persecución. Eran pasos rítmicos, aunque ligeramente arrastrados. Magdalena contuvo el aliento. De entre las sombras de los helechos emergió Chayton. El guerrero no se veía inmaculado como cuando había llegado al pueblo. Su camisa de algodón estaba rasgada en el hombro, revelando piel magullada. Había sangre seca en su labio partido y barro en sus polainas, testimonio de la lucha en el suelo. Sostenía su brazo izquierdo contra el cuerpo, protegiendo el hueso lastimado, pero caminaba erguido. Su cabeza estaba alta y sus ojos, al encontrarse con los de ella, no mostraban dolor, sino una calma profunda y satisfecha. «Chayton», exclamó Magdalena, olvidando todo protocolo, olvidando su vergüenza. Corrió hacia él, cruzando el claro en segundos. Se detuvo justo frente a él, sus manos flotando cerca de su rostro herido, temiendo causarle más daño si lo tocaba. «Estás herido, estás sangrando», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Se quedaron atrás? ¿Te siguieron?» «No me siguieron», respondió Chayton, su voz un poco ronca pero firme. «Los hombres que se alimentan de odio se cansan rápido cuando tienen que correr cuesta arriba. Se quedaron en su barro». Magdalena miró la sangre en su boca. Sin pensarlo, tomó el dobladillo de su propia enagua, la única parte de su ropa que no estaba cubierta de lodo, y con una delicadeza infinita, limpió la sangre de la barbilla del guerrero. Fue un gesto íntimo, una inversión completa de los roles. Él había limpiado su vestido en el pueblo, ahora ella limpiaba sus heridas en el bosque. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella, su voz quebrándose. «Podrían haberte matado. Soy solo una lavandera. Soy lo que la señora Gable dijo que soy». Chayton atrapó la mano de ella suavemente, deteniendo su movimiento. La miró con una intensidad que hizo que Magdalena se sintiera desnuda, pero no expuesta. Se sintió vista. «La señora Gable ve lo que quiere ver para sentirse limpia», dijo Chayton. «Ella ve una mujer caída porque necesita a alguien a quien pisar para sentirse alta. Yo no veo eso». Magdalena bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Me subiste a tu caballo. Me pusiste por encima de todos ellos. Me trataste como a una reina». Chayton negó con la cabeza lentamente. Soltó su mano y colocó un dedo bajo la barbilla de ella, obligándola a levantar la vista y mirarlo a los ojos. «No te traté como a una reina, Magdalena», corrigió él con suavidad pero con firmeza. «Las reinas necesitan coronas y tronos para valer algo. Te traté como a una mujer, como a un ser humano con espíritu. Ellos son los que han olvidado cómo se hace eso». Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara. «El honor no está en la ropa limpia, ni en los bancos de la iglesia. El honor está en proteger a quien no puede protegerse. Tú has resistido su odio durante años sin volverte cruel como ellos. Eso es más fuerza de la que tiene cualquier guerrero que conozco». Magdalena sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era algo vital. Era la cáscara dura de la vergüenza que la había aprisionado durante tanto tiempo. Por primera vez, creyó que quizás, solo quizás, el barro en su vestido no definía el color de su alma. Chayton se apartó ligeramente y caminó hacia el caballo. Acarició el cuello del animal, calmándolo. Luego se giró hacia ella. «No puedes volver allí», dijo,
declarando lo obvio. «No después de hoy. No tengo a dónde ir», respondió ella mirando hacia el pueblo invisible. «Ese infierno era mi único hogar». «El mundo es grande», dijo Chayton, extendiendo su mano hacia ella una vez más, tal como lo había hecho en la calle principal, pero esta vez sin público, sin espectáculo. Solo una oferta, honesta. «Y mi fuego tiene espacio para quien busca la verdad. Ven conmigo». Magdalena miró la mano del guerrero, miró hacia atrás, hacia la vida de insultos, de cabezas gachas y de soledad, y luego miró hacia adelante, hacia el bosque desconocido y el hombre que había sangrado por su dignidad. Tomó la mano de Chayton. Él la ayudó a subir al caballo nuevamente. Esta vez, Magdalena tomó las riendas con confianza. Chayton montó detrás de ella, su brazo bueno rodeando su cintura para asegurarla. Hubo necesidad de más palabras. No. El caballo de guerra giró y comenzó a trotar hacia la profundidad del bosque, alejándose de las sombras alargadas del atardecer, llevando a dos almas que habían encontrado su limpieza lejos del agua bendita de los hipócritas. 2 años después, el sol de primavera brillaba sobre el campamento de invierno de la tribu, ubicado en un valle protegido por paredes de roca roja. La vida en la aldea era vibrante. El humo de las hogueras subía recto hacia el cielo azul y el sonido de los niños jugando se mezclaba con el trabajo diario. Cerca de los corrales, una mujer estaba de pie, cepillando el pelaje de un potro joven. Llevaba un vestido de gamuza apache, suave y bellamente decorado con cuentas azules, y su cabello oscuro ya no estaba oculto en una trenza apretada, sino suelto y brillante sobre sus hombros. Magdalena se movía con una gracia tranquila, con la cabeza alta, saludando con una sonrisa a las otras mujeres que pasaban. Ya no era la mujer caída. En Minos, la tribu, su pasado en el salón no importaba. Importaba su habilidad para trabajar el cuero, su paciencia con los caballos y la bondad que mostraba a los ancianos. Era la esposa de Chayton, y eso le otorgaba un lugar de respeto, pero se había ganado el amor de la gente por mérito propio. Esa mañana, un grupo de comerciantes había llegado al límite del territorio para intercambiar bienes. Entre ellos, nerviosos y sudorosos, estaban algunos hombres de Oak Creek. Venían buscando pieles y caballos, tragándose su orgullo porque necesitaban lo que la tribu tenía. Magdalena caminó hacia el puesto de comercio, llevando unas mantas tejidas. Al acercarse, uno de los comerciantes levantó la vista. Era el herrero, el mismo hombre que había intentado golpear a Chayton 2 años atrás. El hombre se quedó paralizado al verla. La reconoció, a pesar del cambio en su ropa y en su postura. Recordó a la lavandera sucia y humillada, pero la mujer que tenía delante lo miró directamente a los ojos. Su mirada era serena, sin odio, pero con una firmeza que lo hizo retroceder un paso. «Estas mantas valen 3 sacos de harina y 2 de azúcar», dijo Magdalena, su voz clara y fuerte. «Si el precio no le parece justo, puede buscar en otro lado». El herrero bajó la vista, incapaz de sostener su mirada. La vergüenza de su propio pasado, del día en que la turba atacó a un solo hombre y a una mujer indefensa, le pesó en el estómago. Es un precio justo, señora», murmuró el hombre, tratándola con un respeto temeroso que nunca le había dado cuando vivía en el pueblo. Chayton observaba desde la distancia, apoyado en su lanza, con una leve sonrisa en los labios. Vio cómo el hombre blanco se hacía pequeño ante la presencia de su esposa. Vio cómo la reina, que él había subido a su caballo, ahora reinaba sobre su propia vida, sin necesidad de coronas, solo con la fuerza de su dignidad recuperada. Magdalena terminó el trato y se giró para volver con su esposo. Al llegar a su lado, Chayton el brazo le pasó por los hombros. «Se veían asustados», comentó ella con un brillo de humor en los ojos. «Vieron a una mujer libre», respondió Chayton,
Y para los hombres que viven en jaulas de mentiras, la libertad siempre asusta. Caminaron juntos hacia su tienda, dejando atrás el comercio y el pasado, sabiendo que el barro de Oak Creek ya nunca más podría tocarlos. La historia de Magdalena y Chayton es un recordatorio poderoso de que nuestra dignidad no depende de lo que otros digan de nosotros, sino de la verdad que llevamos en el corazón. La verdadera nobleza está en levantar a los demás, no en empujarlos hacia abajo. ¿Qué opinas sobre la transformación de Magdalena? ¿Crees que el verdadero honor ignora el pasado? Deja un me gusta gigante si te emocionó ver cómo el amor devolvió la dignidad a quien la había perdido. Comenta, la dignidad no se negocia si estás de acuerdo con la lección de Chayton. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Historias de justicia, amor y redención como esta merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.